Bien, continuamos. Eh, También en de la terminología es importante tomar el tema de de los sufijos, les decíamos, ¿no? La palabra que generalmente va después de la palabra de la raíz y que generalmente cuando hacemos la interpretación hay que empezar por esto, ¿no? Habíamos hablado de ectomía, que eso no significaba escisión, corte, disección. Oma es una terminología final que nos va a significar tumoración, nos va a significar agrandamiento, ya sea por un proceso infeccioso, inflamatorio, o también por la presencia de neoplasias o algún tipo de cáncer, ¿no? Un neboma, les decía hace rato, que nos va a significar, por ejemplo, el hecho de la presencia de una tumoración a consecuencia de un proceso inflamatorio en un lunar. Nevo quiere decir lunar. Entonces, cuando decimos neboma, estamos hablando de una tumoración. Un chagoma, una lesión, una tumoración debido a la picadura que producen algunos insectos, ¿no? Algunos vectores como el triatoma. Entonces, generalmente, si es una región que está fuera del área periorbicular, nos va a provocar una tumoración que se conoce con el nombre de chagoma. Y entonces, vean, estos términos sí nos van a permitir descifrar rápidamente cualquier término. El término itis también es un sufijo que frecuentemente se utiliza con palabras que son la raíz y que significa proceso inflamatorio. Cualquier palabra de cualquier órgano, cualquier región que concluya en itis siempre nos va a significar proceso inflamatorio. Entonces, y el tema del elogio, estudio tratado, que ya lo conocemos desde colegio, ¿no? Eso nos enseñan en colegio, que quiere decir cualquiera de las asignaturas que llevábamos a la que se le ponía el sufijo logos o estudio o tratado es el significado. También hay algunos sufijos latinos. Aquí tenemos dos. El al, que generalmente es un sufijo que se utiliza en alguna terminología médica. Lo mismo también en terminología de osa u oso, que significan principalmente algún aumento de tamaño o alguna disminución de tamaño en alguna de las patologías que se ve en medicina. Aquí tengo algunos ejercicios que lo podemos hacer por unos breves momentos antes de revisar lo que tenemos que ver para el trabajo. Es la formación de palabras. Fíjense aquí, está utilizando prefijos y está utilizando sufijos para desarrollar este tipo de palabras, ¿no? Habíamos dicho, para nosotros el prefijo va a ser, en este caso, el intra, que quiere decir interno o adentro, y gástrico, que sería el estómago. Si decimos intragástrico, nos estamos refiriendo a qué, entonces, una lesión intragástrica, así se dice en medicina. ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Adentro del estómago. Existe una lesión dentro del estómago, una úlcera, por ejemplo. Una úlcera gástrica es intragástrica. Dice una taquicardia, ya sabemos que hay un aumento en la frecuencia cardíaca. Dice cuando es sufijo, es por una palabra cuando estamos utilizando sufijo. Gastritis es un proceso inflamatorio a nivel del estómago. Cardiopatía. ¿Qué quiere decir patía en este caso? Cardiópata. Cardiopatía. Enfermedad. Viene de la palabra patos. ¿Qué nos significa eso? Patología. Significa enfermedad. Cuando estamos indicando cardiopatía, estamos hablando de una enfermedad que afecta al corazón. Entonces se dan cuenta, y una vez que conozcamos ya los prefijos y los sufijos que se utilizan, vamos a poder nosotros interpretar fácilmente el significado de los términos que vamos a usar, ¿no? Aquí tenemos otras palabras que son parte de un ejercicio que tenemos que hacer, pero por poco tiempo que tenemos no lo vamos a poder desarrollar si lo hacemos
En el curso sí lo vamos a tener que hacer, ¿no? Palabras que están compuestas, como el tema de la endocarditis, que está compuesto por 3 palabras. Endocarditis. Itis, inflamación, card, corazón, y endo, que es lo contrario de exo, ¿no? Endo quiere decir adentro o dentro, y exo quiere decir exo o fuera. Endocarditis, entonces hay una lesión dentro, dentro el corazón. Por ejemplo, puede ser un proceso que afecta a las válvulas, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo. Otras palabras como el hemotórax, también es una palabra compuesta por 2. Hemo, hemos dicho que significa sangre. Y tórax significaría la cavidad torácica. Entonces el significado sería sangre en el o en la cavidad torácica, ¿no? Colpo, cisto, cele. Colpo, cisto y cele. Son 3 términos también que ustedes tienen que aprender a utilizar. ¿A qué creen que se refiere cuando digo cele? A ver, una palabra que se aproxime a eso. Salida, sí, salida. Salida, protrusión también significa. Y si dice cisto, vejiga, y colpo, vagina. Entonces, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Una colpocistocele. En medicina se dice descenso de la vejiga principalmente, ¿no? Y también del útero, o sea, hacia la vagina. Existe una salida de estos órganos. Es un proceso que se debe, por ejemplo, en mujeres multíparas, en mujeres que tienen muchos hijos, debido a este tipo de partos muy continuos, se produce un descenso de la vejiga, una salida en muchos casos también de parte del útero hacia la parte de afuera. Entonces, estamos refiriendo a este tipo de lesión. Entonces, a ustedes cuando les dicen, por ejemplo, colpocistocele, si no tienen no han tenido ningún tipo de educación, o sea, capacitación, educación y formación en salud, entonces son palabras muy extrañas, pero ya en medicina son palabras que se utilizan cotidianamente, sobre todo si es en la especialidad de ginecología y obstetricia, ¿no? Anisocitosis, aquí son 4, an, iso, sit y osis. ¿Qué quiere decir anisocitosis? Eso sí ya saben. Hola, ¿están ahí? Sí, estamos aquí, doctor. Muy bien. ¿Qué quiere decir anisocitosis? Ustedes ya han hecho microbiología, todavía no han hecho hematología, pero La verdad no sé, doctor. A quiere decir, hemos dicho hemos dicho que sin, ¿no? Iso, ¿qué quiere decir? Isósceles, triángulo isósceles. ¿Por qué se dice triángulo isósceles? Porque tiene los lados ¿Diferentes? iguales. Ah, no. ¿Ah? Cit, que viene de citología de células, y osis, que viene de parecido, anisocitosis. Entonces, ¿qué significará? Existen células de diferente forma, no existe diferenciación de las células, ¿no? Cuando estén llevando en hematología ya van a desarrollar bien. Hemopericardio. Hemos dicho que es sangre, ¿no? Peri, que hemos dicho entorno. Cardio, que es corazón. Entonces, ¿cuál sería el significado? Sangre alrededor del corazón. Sangre alrededor del corazón. ¿Se dan cuenta que es importante conocer esto porque nos va a permitir identificar? Hemiplegia. Hemi quiere decir la mitad y plegia quiere decir parálisis. Entonces, el resultado o el significado de hemiplegia será parálisis de
Medio cuerpo. Medio cuerpo, de la mitad del cuerpo. Entonces se dan cuenta, hemiplegia es un término que para nosotros significa parálisis de medio cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios son los ejercicios que tienen que desarrollar todos los días para poder acostumbrarse y conocer, de modo que cuando ya estén realizando actividades de salud no sea extraño las palabras que les van a decir sus docentes, ¿no? Hay algunos ejemplos en los cuales tenemos que tomar en cuenta y que salen a las excepciones, o sea, es excepción a las reglas anteriores. Por ejemplo, antes decíamos que el sufijo generalmente tenía que ir adelante. En este caso, la hematuria, que nos significa presencia de sangre en la orina. Aquí no hemos atrasado, sino hemos tomado todavía la sangre en primer lugar y la orina en segundo lugar. Entonces, el significado sería presencia de sangre en la orina, ¿no? Otro ejemplo que también es excepción es pus en la sangre. Pío, píos, así con doble S, significa pus, materia, y emia, sangre. Entonces, en esto decimos materia, o, por ejemplo, otra palabra con pío, empiema, ¿no? Quiere decir, existe enzima, pus y sangre, empiema. Entonces es una palabra también que se utiliza. En este caso de nosotros significa el sufijo de principio ponemos como pus y luego sangre. Disuria, dificultad para orinar, glicemia, glucosa en la sangre, son términos que se salen un poco a las normas que hemos visto. También en terminología médica y también en epidemiología utilizamos los sinónimos. Por ejemplo, dice hemi es sinónimo de semi, que significa también la mitad, ¿no? Hístero, que quiere decir útero, y también su sinónimo es metro, una metrorragia. Existe hemorragia del útero, ¿no? Una histerorragia. Entonces decimos existe una hemorragia del útero. También existen términos sinónimos, ¿no? Mialgia, que significa generalmente dolor en los músculos. Miodinamia, precisamente, también es un signo una palabra muy parecida a la mialgia, que se refiere principalmente a la dificultad en el movimiento precisamente por el dolor. Es una miodinia, ¿no? Pero el término que se utiliza más en medicina es el término de mialgia. También existen antónimos, o sea, significa lo contrario. En el tema, por ejemplo, de leuco. Cuando digo leucocitosis, me refiero a qué situación. Leucocitosis. Leuco es, ¿cuál es el significado? Tiene leucocitos. Leucocitos. Leuco es de color Blanco. blanco, ¿no? Y cito serían células. Entonces estamos hablando de células blancas, o sea, leucocitos de la sangre, ¿no? Y si estamos hablando de melano, estamos hablando de lo contrario. Entonces, ¿qué significaría melano? Si es un antónimo negro, ¿no? Los melanocitos. Melanocitos significa células que van a producir pigmentación de la piel, o cuando existe una cantidad exagerada, conocemos lo que se llama como nevos o lunares. Entonces también existen palabras antónimos. Otro ejemplo es el óligo, que significa poco, y el poli, que significa mucho o muchas veces, ¿no? La tomía, que significa cortar, que generalmente se utiliza en cirugía, ¿no? Una anastomía, es cortar y hacer una disección. Y la rafia, que significa suturar, reponer los tejidos. Episorrafia,
¿no? Después de que los ginecólogos o los obstetras, después de un parto que se realiza con una persona que tiene la posibilidad de hacer un desgarro a nivel perineal, entonces ellos anticipan haciendo una episiotomía, un corte, una episiotomía, que significa corte en el perineo, y que pasado el trabajo de parto tiene que resolver o suturar. A esto se llama episiorrafia. Entonces quiere decir suturar el perine. En cambio, en este otro, cortar el perine para evitar desgarros que van a ser después difícil de poder volver a poner a la forma original que tenía, ¿no? El tema de la taquicardia, que significa aumento de la frecuencia cardíaca, y la bradicardia, que eso es antónimo, entonces, antónimo de lo anterior y que significa más bien ritmo cardíaco lento. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos términos que son antónimos también se utiliza bastante en el tema de medicina. Los homónimos, tenemos el tema de IN, el neumo, artrosis, que significan generalmente palabras que se pueden utilizar en varias situaciones. Interno, intradérmico, intracelular, quiere decir por el interior del órgano que estamos hablando. Neumo, que nos significa aire, para nosotros es aire, ¿no? Entonces decimos neumoconiosis. Estamos refiriéndonos a el órgano que va a aportar o va a necesitar el aire, que son los pulmones. Coniosis, que quiere decir polvo, entonces estamos hablando de lesiones provocadas por el polvo en los pulmones. Neumonitis, estamos hablando de un proceso inflamatorio a nivel alveolar en el parénquima pulmonar. Artrosis, algún proceso inflamatorio muy similar al proceso inflamatorio en las articulaciones. Eritrocitosis, estamos hablando sobre todo de una cantidad, de un aumento de glóbulos rojos en la sangre. Citos quiere decir célula, rojos, eritrocitosis quiere decir rojo. Entonces estamos hablando de un aumento de este tipo. Entonces vean, generalmente son términos que en medicina tenemos que utilizar, ¿no? Lo mismo el tema de los parónimos, que son muy parecidos, el crono, que para nosotros es tiempo, y el cromo, que es un material que se utiliza también, o se utilizaba bastante, sobre todo en piezas para poder reemplazar algunas que se han perdido, como en el tema de estomatología, ¿no? O sea, en odontología. La laringe, que es muy parecido a la faringe, pero que son distintas cosas. La ectomía, que significa el corte, habíamos dicho, de la estomía, que generalmente significa abocamiento, unión quirúrgica. Entonces, vean, son palabras que tienen también. Todo esto nos va a permitir a nosotros desarrollar, a ver, un segundo me van a... Voy a cambiar de... Más que pantalla, no. ¿Dónde estamos? Pantalla. Otra vez. Nos va a servir para nosotros para desarrollar una actividad que la vamos a conocer como glosario. En realidad es un diccionario que nosotros tendríamos que elaborar para poder ir practicando en el uso de la terminología médica y epidemiológica. En epidemiología tenemos varios términos que tenemos que aprender a manejarlos, y hoy es una muestra clara de que sí es necesario. Los informes que nos dan los epidemiólogos a veces no los entendemos porque utilizan términos que no los conocemos, ¿no? Entonces, para eso, yo les voy a pasar un documento, y lo que quiero preguntarles es que si ustedes quieren, yo les paso el término y ustedes ponen el significado, o les paso el documento que tengo acá como base para eso, porque esto hay una cantidad de términos, de glosarios muy abundantes. Esto es
tiene los más importantes para que ustedes pongan el significado. O lo otro que significaría que ustedes, yo les pase este documento y ustedes lean, estudien, de modo que cuando llegue el momento podamos hacer preguntas acerca de lo que significa cada uno de los términos que están escritos en este documento. Entonces les pregunto, ¿cuál de las dos cosas preferirían? Están los significados de los términos, por ejemplo, el término de aislamiento, el término de agente etiológico, está así por orden alfabético, y cada uno de ellos, si es que van a escribir, tendrían que escribir. Y yo les paso la palabra y ustedes escriben el significado. O al revés, yo les paso este documento y hacen la lectura y luego hacemos preguntas cuando ya sea oportuno para que ustedes vayan respondiendo. Entonces, esa pregunta de antemano, ¿cómo quisieran realizar este ejercicio? Lo tenemos que hacer porque es parte del programa. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí. Bien. ¿Ven el texto que les estoy mostrando? ¿Se puede ver en su pantalla? Sí, doctor. Glosario dice. ¿Leen? No, sigue con las diapositivas, doctor. Voy a cambiar entonces un segundo. Acá estamos en un error. Vamos a cambiar las diapositivas. Sacamos esto afuera. No guardar. Y volvemos a poner mi glosario donde está acá. Ahora sí. Ahora sí pueden ver el glosario, ¿no? Sí, doctor. Verán, es un texto un poco bastante larguito, con muchas palabras. Son las más frecuentes, las que utilizamos más frecuentemente. Y la idea es que tengan este material para que lo puedan ir repasando en el tiempo que puedan y vayan habituándose a utilizar estos términos en epidemiología, las que se usan en epidemiología. La mayoría ya las hemos visto en la medida que hemos ido avanzando los temas. Entonces, lo que yo creo es que más bien les pasaré esto a través de la plataforma del grupo para que vayan leyendo y llegado el momento, cuando ya tengamos clases presenciales, podamos hacer preguntas, una especie de foro o preguntas escritas, si es que no nos da mucho el tiempo, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de las dos formas prefieren? Creo que mejor si nos pasa el documento y después después hacemos las preguntas, porque así todos tienen la misma Definición. explicación para cada palabra. Muy bien. Vamos a leer, por ejemplo, uno de los significados que dice del caso, ¿no? En epidemiología dice, se refiere a una persona de la población o de un grupo de estudio que posee una enfermedad particular, trastorno sanitario o un proceso que está sometido a investigación. Entonces, cuando nos dicen, en Bolivia tenemos 350 casos, nos están hablando de personas que están con la enfermedad, que es posible que tengan la enfermedad o que están en investigación. No necesariamente que ya esté o que esté llevando el virus en su organismo, ¿no? Sino la posibilidad de que pueda tener esto. Entonces, es el significado correcto que tenemos que darle en epidemiología. Dice caso autóctono. Cuando hablamos de caso autóctono, van a ver la diferencia que hay con la información que nos llega. Dice, en epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso de origen local, literalmente una infección adquirida localmente. Entonces, cuando estamos hablando de un caso autóctono, se referirá a los casos que han llegado del ¿cómo se llama?, de otros países, como de Italia, España, que son los lugares de donde nos han llegado estos casos, o casos que sí se han originado ya acá en el territorio nacional. Entonces, nos sirve para identificar esto. Dos tipos de casos tenemos. Unos, aquellos que han sido importados, casos que han llegado de otro lugar, y los casos que ya se han producido acá en el lugar. O sea, yo llegué de España, contagié a
a mi hermana fue a visitar a su hermano y al otro hermano y ahí produce otro contagio. Ese hermano que se ha contagiado acá es un caso ya autóctono. Aquí le llaman, ¿cómo le llaman aquí? Una infección comunitaria, creo que le llaman, ¿no? Entonces, hay algunos términos que tenemos que ponernos de acuerdo para que se puedan manejar en forma correcta. Entonces, este es un glosario del significado de todas las palabras que vamos a usar en epidemiología y también en salud. Por ejemplo, dice un caso primario. Individuo que introduce la enfermedad en la familia o el grupo bajo estudio. No necesariamente es el primer caso diagnosticado en la familia o el grupo. En este caso, para nosotros, el caso primario, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál de los casos que ha llegado a Bolivia? Y acá en epidemiología le llama el caso cero, ¿no? Entonces se referiría a esa persona que está llegando. Caso primario, es la primera persona que ha traído el problema a un lugar o a una región. En este caso para nosotros sería la señora que llegó de Italia y se fue, ¿cómo se llama?, a San Carlos. Entonces, todas estas situaciones que están pasando y que estamos utilizando terminología epidemiológica se nos va a aclarar cuando vayamos leyendo ¿cómo se llama?, este glosario, ¿no? El ejercicio en realidad es que yo les daba un número de palabras y ustedes con el tiempo necesario empezaban a llenar para que al final puedan formar un glosario y después de la revisión devolverles para que ustedes puedan desarrollar, digamos, su... Pero, doctor, por ejemplo, si nos faltan palabras en el glosario, ¿no podríamos ponerlo también? Claro. Como seguramente nos faltan todavía palabras en el glosario, ¿no? Bueno, a ver, la idea es que estos que son las palabras que se usan más frecuentemente, los podamos leer, ¿no? Y les decía, vamos a pasarles para que los vayan leyendo. Y una vez que los lean, nosotros vamos a, cuando estemos en aula, a hacer algunas preguntas para que lo vayamos desarrollando. La idea es que vayan sacando las dudas que tenemos en la terminología, en los informes que hacen el ministro, el director del CEDES u otra persona de salud, utilizan algunos términos que al final no los entendemos, ¿no? Eso yo principalmente porque muchos de sus compañeros me preguntan, y doctor, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice caso importado? ¿Qué es lo que quiere decir cuando es el caso cero? Entonces, precisamente para que nosotros podamos aprender a hablar y entender con propiedad toda esta terminología, es que vamos a hacer este ejercicio. Por ejemplo, el tema de cobertura. Alguien me dice qué significa cobertura. A ver. Y es un término que ustedes ya usan, ya han usado cuando han ido a hacer prácticas en apoyo en la campaña de vacunación en el país, ¿no? Y les decían, tenemos que llegar a la más alta cobertura. ¿Qué significaba eso? Dice porcentaje de la población programada que recibió o recibe una determinada atención. Entonces, para nosotros la cobertura en el país era vacunar a la mayor cantidad de gente programada. Si decíamos, vamos a vacunar a niños de edad infantil de 0 a 5 años, entonces vamos a tratar de aproximarnos a la meta que se han planificado. Eso quiere decir cobertura, cubrir a la mayor cantidad de población. Entonces, son estos términos que tenemos que revisar para podernos ir acostumbrando. Ustedes están en cuarto semestre, ¿no? Entonces nos da tiempo suficiente para que entren al periodo de clínica, cuando vayan a hacer prácticas, no tengan ninguna dificultad, sobre todo en interpretar el significado de las palabras que sus receptores o médicos de práctica les vayan dando, ¿no? Entonces esa es la idea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien, doctor? ¿Todo bien? Bien, vamos a aprovechar el tiempo entonces para llamar lista y luego estaríamos viéndonos, creo que se ha prolongado, ¿no?, la cuarentena. Sí, se prolonga.